visto que en las hojas de cálculo, los libros de Excel, eh, a medida que vamos ingresando los datos en cada una de las celdas, el dato que ingresemos prácticamente da el formato o el tipo de dato al que se refiere. Entonces, existen también los operadores en Excel que nos van a permitir determinar el tipo de cálculo. Vamos a ver qué operadores son los que trabajan con los determinados tipos de datos. Se puede decir que los operadores son los que especifican el tipo de cálculo que se va a ejecutar con los elementos de una fórmula. Además, debemos de tener en cuenta de que existe un orden predeterminado en el que se ejecutan los cálculos. Y ese orden predeterminado sigue las reglas matemáticas generales. De igual forma, así como lo hacemos en una forma manual, el uso de paréntesis modificará el orden. En términos generales, podemos decir que existen 4 tipos de operadores. Operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores de concatenación de texto y operadores de referencias. Los operadores aritméticos. Como podemos apreciar en la pantalla, los operadores aritméticos se refieren a la suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje y la exponenciación. Algunos no consideran como un operador aritmético el porcentaje, pero en este caso lo estamos considerando, ya que veremos más adelante en los ejemplos que vamos a plantear que el operador, el signo de porcentaje, hace una operación o hace un cálculo. Bien, ya sabemos que para la suma es el signo más, para la resta es el signo menos. Hay que considerar aquí que es una operación de resta o es una operación de negación. Para la multiplicación es el asterisco, para la división es la barra, invertida a la derecha o oblicua a la derecha, el signo de porcentaje y el acento circunflejo, que también lo conocemos como el sombrerito. Hay que considerar que estas operaciones de suma, multiplicación, exponenciación, tienen sus correspondientes funciones, que ya veremos más adelante en el tema específico de funciones. En la última columna de esta tabla se presenta un ejemplo de cómo es que se usa. Por ejemplo, para sumar 3 más 3, para restar pues 3 menos 1, para hacer negativo un valor pues menos 1, por ejemplo, 3 asterisco 3, 3 barra oblicua 3, etc. Los operadores de comparación. En Excel podemos comparar dos valores para obtener un resultado
lógico, verdadero o falso. Y para eso tenemos el signo igual cuando queremos comparar si un valor es igual a otro valor. En la tercera columna en ejemplo se está usando referencias a celdas. O sea, si queremos, por ejemplo, comparar si A1 es igual a B1. El signo mayor que, si A1 es mayor que B1. Menor que, si A1 es menor que B1. Mayor o igual que. Entonces usamos el A1 mayor, signo igual, B1. Menor o igual que A1, signo menor, signo igual, B1. Y distinto, o sea, si no es ni mayor ni menor, A1, signo menor, signo mayor, B1. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando usemos los tres últimos, o sea, mayor o igual que, menor o igual que, distinto de, el orden de los signos es importante. Debemos usarlo, por ejemplo, para mayor o igual que, debemos usar primero signo mayor, luego signo igual. Si usáramos signo igual, signo mayor, nos va a dar un error. Los operadores de concatenación de textos. Se usa el signo y comercial para concatenar. ¿Qué cosa es concatenar? Unir. ¿Qué cosa vamos a unir cuando trabajamos con concatenación de textos? Vamos a unir una o varias cadenas de texto para obtener una sola cadena de texto. Los operadores de referencia. Los operadores de referencia sirven para combinar rangos de celdas con los cuales se van a hacer cálculos. Y los operadores de referencia son tres. Tenemos los dos puntos, que significa un rango. Por ejemplo, B5, dos puntos, B15, significa que vamos a usar o nos estamos refiriendo a la celda B5, B6, B7, B8, 9, B10, B11, B12, B13, B14 y B15. O lo que es lo mismo decir desde B15, B5 hasta B15. El operador de referencia de coma o punto y coma significa unión. O sea, por ejemplo, en la tercera columna dice que voy a sumar el rango B5 hasta B15 y lo voy a sumar al rango D5 hasta D15. ¿Por qué es una coma? ¿Por qué es un punto y coma? Eso depende de la configuración del Excel que se tenga. Y ya en la práctica vamos a ver, dependiendo de la configuración, el Excel nos irá mostrando a manera de asistente cuál es el separador de nuestras referencias. Y el espacio es una intersección y genera una referencia a las celdas comunes a dos referencias. La precedencia o el orden de precedencia en los operadores en Excel.
En las fórmulas que contienen más de un operador, entonces es muy importante conocer el orden en que se van a ejecutar los cálculos dependiendo de los operadores que estemos usando. Y como habíamos comentado anteriormente, dependiendo también del uso que hagamos o el no uso de paréntesis. Bien, en la tabla que presentamos en esta pantalla podemos ver que el primero es el operador de dos puntos o de rango. Luego es el operador de intersección o el operador de unión. Luego ejecutará lo que se refiere a la negación, porcentaje, exponenciación. Los más comunes que usamos, pues ya todos sabemos que son las cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Entonces, en el séptimo estado está lo que es el asterisco y la barra oblicua, o sea, la multiplicación y la división. Luego ejecutará lo que son sumas y restas. Y en el último orden ejecutará lo que son la I comercial o la concatenación de textos. Hay que tener en cuenta que dentro de una celda se pueden usar más de un operador y además dentro de varios argumentos. A la vez hay que tener en cuenta también que uno de los argumentos o más de uno de los argumentos pueden referirse a funciones o a fórmulas que estemos haciendo en ese momento. El uso del paréntesis es muy importante y el uso de paréntesis cambiará el orden de evaluación. Estamos poniendo un primer ejemplo. Si nosotros decimos en una celda, hacemos el cálculo de 5 más 2 por 3, entonces el resultado, de acuerdo al orden que hemos visto, primero ejecutará el orden 7, que son multiplicaciones o divisiones, y luego ejecutará el orden 8, que son sumas y restas. Volviendo al ejemplo, entonces primero ejecutará 2 por 3 y ese resultado lo sumará a 5. ¿Y cuál será el resultado que obtendremos? 2 por 3, 6, más 5, 11. En la segunda parte de la pantalla podemos ver de que ahora vamos a usar paréntesis y vamos a encerrar entre paréntesis a 5, el operador más y 2. ¿Qué significa eso? Entonces que ahora primero ejecutará lo que está dentro de paréntesis. Entonces 5 más 2, 7. Y ese resultado lo multiplicará por lo que queda, 3. Entonces 7 por 3, 21. Bien, en el último ejemplo de uso de paréntesis estamos planteando que hay una fórmula en donde se está usando una referencia a una celda que es B4. A esa celda, el valor de la celda se le está sumando una constante que es 25 y por el paréntesis quiere decir que eso es el numerador en este caso. El valor de la celda B4 más 25
se divide entre el valor de sumar el rango de 5 hasta F5. Bueno, como en este caso estamos usando referencias a celdas y no tenemos una hoja en donde tengamos los valores que contiene cada una de esas celdas, entonces no podemos definir exactamente el resultado. Vamos a pasar a un archivo en donde vamos a hacer ejemplos sencillos. Este es un libro que se llama DBOE1-M02S02 Excel 05 operadores y está disponible en el aula virtual para los participantes. Entonces, en este libro tenemos una hoja que le hemos llamado aritméticos, de operadores aritméticos, y tenemos en esta celda C1 y C2 tenemos un valor 1 y un valor 2 con el que vamos a realizar las diferentes operaciones con el uso de los operadores. Por ejemplo, para la suma, nosotros decimos operador más. Entonces, ¿qué hacemos? Ya saben que si estamos en una celda y hacemos clic en la barra de fórmulas, nos indicará con diferentes colores las celdas o rangos de celdas que están inmersos en esa fórmula. Entonces, en este caso, para sumar, pues hemos dicho que C1 más C2. En el caso de la resta, decimos también C1 menos C2. La multiplicación es un C1 asterisco C2. La división es C1 asterisco C2. Habíamos dicho también que existen los operadores de negación, que es el signo menos. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo de negación, nosotros decimos signo igual, el signo menos, y en este caso hacemos referencia a la celda C1. Como C1 en estos momentos tiene un valor de 4, entonces obtendremos menos 4. Habíamos mencionado también que esto sigue las reglas aritméticas. Entonces, si ahora nosotros decimos un ejemplo de negación 2, ahora decimos que en la celda C10 estamos poniendo un signo igual, signo menos y C9. ¿Y qué obtenemos? 4. ¿Por qué? Porque C9, su valor es menos 4. Entonces ya sabemos que cuando hacemos operaciones con signos, por ejemplo, eh, signos iguales son positivos, signos diferentes son negativos. Por ejemplo, en este caso, estamos haciendo una operación, estamos poniéndole un signo negativo a un valor negativo. Entonces, nos va a dar un valor positivo. La exponenciación, pues es, en este caso, 2, el acento circunflejo o el sombrerito que le llamamos también, y lo elevamos a 3 o al cubo, ¿no? Bien, si quisiéramos, por ejemplo, elevarlo al cuadrado, bien, o si quisiéramos elevarlo a la décima potencia, y así por el estilo.
vamos a dejarlo como estaba en 3. Y el porcentaje. El porcentaje. En este caso, escribimos 20, por ejemplo, y escribimos el signo de porcentaje y le damos enter. Bien, entonces, aparentemente es solamente un texto, pero si nosotros ahora nos posicionamos aquí, vemos en esta parte que ya el formato es de porcentaje. O si escribimos 50.00, ¿ok? Le asignamos 2 decimales. Bien, y cuando nosotros hagamos operaciones con esta celda, el valor de esta celda será en porcentaje. Habíamos dicho que por qué lo consideramos el signo de porcentaje como un operador, porque 50.00, signo de porcentaje, lo está dividiendo entre 100, o sea, está haciendo un valor de 0.5. En el tema de operadores aritméticos, en esta forma sencilla y breve es lo que estamos mostrando. Bien, entonces ahora vamos a los operadores de comparación. Habíamos dicho que los operadores de comparación son pues el signo igual, el signo mayor, el signo menor, mayor igual, menor igual y menor mayor, que significa diferente o distinto. Y que a la vez cuando en una celda hacemos uso de uno de estos signos de comparación, el resultado que nos dará es falso o verdadero. Por ejemplo, tenemos en esta celda, en la B1, tenemos un valor de 8 y en la celda B2 un valor de 4. Y en esta celda nosotros estamos haciendo una comparación, o sea, escribimos el signo igual porque es una fórmula y decimos B1 es igual a B2 y nos dice que es falso. ¿Por qué? Porque 8 no es igual a 4. En el siguiente ejemplo, nosotros estamos preguntando y decimos signo igual porque es una fórmula. B1, signo menor, signo mayor significa diferente o distinto. Entonces, lo que estamos diciendo es B1 diferente de B2 y nos dice que es verdadero porque 8 es diferente de 4. En este caso, si es mayor, si B1 es mayor que B2, entonces comparamos B1 mayor B2, 8 es mayor que 4, entonces es verdadero. En este caso, si B1 es mayor igual que B2, entonces nosotros vemos que B que 8 no es igual que 4, pero 8 sí es mayor. Entonces nos dice verdadero. B1 menor que B2 es falso porque 8 no es menor que 4.
B1 menor igual que B2. Nos dice que es falso porque 8 no es menor que 4 y 8 no es igual que 4. Operadores de texto. Como operador de texto es la I comercial que se conoce, ¿no? Que es el signo, que es un ampersand. Bueno, nosotros tenemos como ejemplo región en B1 y Piura en B2. La primera concatenación o la primera unión que hacemos, simplemente decimos B1, signo B1 y B2. Y nos da como resultado región Piura junto. Pero si nosotros queremos separar región espacio Piura, entonces ahora decimos el valor de B1, que es Piura, lo concatenamos con un espacio, o sea, ampersand, comillas, espacio, comillas, y eso lo concatenamos con B2. Entonces ya nos da como resultado región espacio Piura. En este caso, nosotros decimos todo junto y al final un punto con. Entonces decimos B1, lo concatenamos con B2 y todo eso lo concatenamos con una cadena de texto. La cadena de texto en este caso es comillas, punto, com, comillas. Y nos da como resultado regionpiura.com. ¿Cómo vamos a usar la concatenación? En los ejercicios que hagamos en adelante vamos a poder ver la gran utilidad que tiene el concatenar. Podemos concatenar no solamente textos, como está en el ejemplo, podemos concatenar textos y constantes o valores de fechas o valores numéricos, etcétera. Podemos concatenar textos, números y resultados de funciones, etcétera. Operadores de referencia. Los operadores de referencia habíamos visto que son pues los dos puntos que se refieren a un rango, la coma o el punto y coma, que hemos dicho que depende de la configuración que tengamos en el Excel. La configuración regional se refiere a la configuración regional y eso lo pueden hacer en archivo y en opciones. Pero bien, el Excel les va a ir indicando qué es lo que deben usar, coma o punto y coma. Y luego tenemos el operador de referencia, que es el espacio, que es una intersección. Bien, como ejemplo nosotros tenemos aquí lo siguiente. Nosotros estamos sumando lo que es de A1, A2, A3, 4, 5, 7, 12, 14 y 18. Esto. Bien. ¿Y cuál es el operador que estamos usando? Estamos usando la coma. Hay que considerar que esto se usa dentro de lo que es una función. Estamos usando una función de suma. Bien, si queremos sumar todo un rango, sumamos desde A1 hasta C3. Si volvemos acá,
Ese es el rango. Si queremos hacer una unión, entonces unión, en este caso con coma. Bien, entonces nosotros decimos que está sumando A1 hasta A3 y C1 hasta C3. Si hacemos clic en la barra de fórmulas, nos señala A1 a A3 y C1 a C3. Y luego hacemos la intersección. ¿Cuál es la intersección en este caso? El resultado va a ser 11. ¿Por qué? Porque la intersección es entre A1, A1 y B1 hasta C3. O sea, esto se intersecta con esto. Los valores que se intersectan entre A y C son los de B, 5, 7, 11. Les decía que cuando queremos, si usamos coma o punto y coma, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, suma. O sea, ya hemos escrito una función de suma. Y automáticamente en todas las funciones el Excel inmediatamente nos mostrará cuál es la sintaxis. Entonces, en este caso nos dice que nosotros estamos usando suma y debemos de, entre paréntesis, poner el número 1. Luego debemos de poner el número 2, pero entre el número 1 y el número 2 nos dice que debemos de escribir una coma. Bien, entonces ese sería el valor que tenemos en este caso configurado. La precedencia. He considerado estos ejemplos bastante sencillos. Y por ejemplo, nosotros tenemos una fórmula que es 2 exponenciación 8 división 4 multiplicación 2 suma 4. Entonces, no tenemos referencia, no tenemos intersección, no tenemos unión, no tenemos negación y no tenemos porcentaje. Entonces, luego, lo primero que va a hacer es la exponenciación. Por eso es que dice 2 elevado a la potencia 8. ¿Qué cosa es lo que tiene como resultado? 2 elevado a la potencia 8 es 256. Entonces ahora tiene 256 entre 4 que multiplica a 2, multiplica por 2 y suma 4. Bien, ahora acá tenemos división, multiplicación y suma. Entonces, lo primero que ejecuta ahora es esto, el orden 7, multiplicación y división. Bien, cuando tiene, en este caso dice que el orden 7 es multiplicación y división. Entonces, ¿cuál ejecutará primero? ¿Multiplicación o división? En este caso ejecuta primero la división. ¿Por qué razón? Cuando tiene así varios operadores de un mismo nivel, siempre ejecuta comenzando por la izquierda hacia la derecha. Entonces, en este caso, dirá 256 entre 4. 256 entre 4 es ahora 64.
¿Y qué cosa es lo que queda entonces ahora? 256 entre 4 multiplicado a 2 y le suma 4. Entre 64 asterisco 2 suma 4, ¿cuál ejecutará primero? Pues la multiplicación. Entonces, 64 por 2, 128. Y ahora no le queda más que 128 más 4, 132. Los mismos valores, pero ahora usando paréntesis. Entonces, ahora ya lo primero que va a hacer ya no es el 2 elevarlo a la potencia 8, sino que ahora como hay paréntesis de por medio, lo primero que hace es ejecuta o hace los cálculos que están en el paréntesis. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Va a quedar 2 elevado a 8 entre 4. 8 entre 4 es 2. Multiplicado por 2, sumado 4. Entonces, ahora, en esta parte, ahora ya puede ejecutar, antes de ejecutar la multiplicación, ejecutará la exponenciación. Entonces, 2 elevado a la potencia 2, dice que es 4. Y queda 4 multiplicado por 2 más 4. Estando aquí, entonces ahora ya ejecutará primero la multiplicación y después la suma. Entonces ahora dirá 4 por 2, 8, más 4, 12. Y así por el estilo. Hay que considerar que en este caso y en este hay paréntesis dentro de paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hace primero cuando ejecuta? Primero, cuando encuentra paréntesis, primero ejecuta los paréntesis. Pero si dentro de los paréntesis hay otros paréntesis, entonces comenzará por el más profundo. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Aquí va a decir 2 potencia 8 entre 4, 2 por 2 más 4. Pero 2 por 2 más 4 está dentro del paréntesis. Entonces acá lo ejecutará de la siguiente manera. Dentro del paréntesis, primero ejecuta la multiplicación. 2 por 2, 2 por 2, 4. Más 4, 8. Y ahora recién 2 lo eleva a la potencia 8. Da como resultado 256. Los mismos datos, pero con diferentes paréntesis internos, pues nos va a dar otro resultado. Esto es para significar y hacer hincapié en el uso de los paréntesis. El uso de los paréntesis significará diferentes resultados, definitivamente.